Como muchos de ustedes saben, acabamos de subir un video acerca de las manifestaciones del 8M. En el video anterior hablamos con varios datos a la mano: brecha salarial del 5,6%, mujeres que se gradúan más que los hombres, la mayor cantidad de muertos en el trabajo por partes de los hombres. Pero hoy no vamos a hablar tanto de estos datos, nos vamos a concentrar más bien en las consignas que escribieron en los carteles feministas en estas marchas, aquí en Italia sobre todo. Así que prepárense, porque algunos de esos carteles dan mucha risa, otros dan rabia y uno en particular, bueno, esperen a verlo. Bienvenidos a David's Life. Ok, empecemos con este cartel que es uno de los principales que vimos en estas marchas. Disarmiamo guerra e patriarcato, que traducido sería desarmemos la guerra y el patriarcado. Esta es una de las pancartas principales, la que iba a la cabeza del cortejo, la que representa el mensaje oficial de este movimiento. Dos cosas en una frase. Listo, porque si pones guerra junto a patriarcado, cualquiera que no esté de acuerdo con la primera consigna estará de acuerdo con la segunda. Genios del marketing, pero cero rigor intelectual. Oye, despacio, cerebrito. Por ejemplo, la afirmación desarmemos la guerra, no hay ningún problema con eso. ¿Quién quiere más guerra? ¿Quién quiere más muertos? Aunque alguien debería explicar por qué en el mismo cortejo ondeaban banderas palestinas, cuyo movimiento político principal tiene en su estatuto la eliminación de una nación completa y de todos sus habitantes. Pero por hoy no nos vamos a desviar mucho de esto. Bien, ¿y dónde estaría exactamente entonces el patriarcado que hay que desarmar? Porque en el video anterior dijimos que las mujeres son el 60% de los graduados universitarios en Italia. El 95,7% de las empresas italianas ya tienen mujeres en posiciones directivas. La brecha salarial horaria es del 5,6% o del 2,2% según el tipo de datos que estemos analizando. Si el patriarcado existe y manda, entonces está haciendo un trabajo muy pésimo. Pasemos a este segundo cartel. Meno mimose, più diritti. Le mimose es un tipo de planta que se usa aquí en Italia y generalmente se regala en el Día de la Mujer. Più diritti, traducido, quiere decir más derechos. Bien, este me gusta porque al menos tiene algo de estilo. Menos flores, más derechos. A ver, hay que reconocerlo, esta frase tiene un buen gancho. Es limpia, directa, visual. Si hubieran parado aquí, yo no tendría mucho que decir, la verdad. El problema es lo que viene detrás, porque la frase más derechos en el lenguaje del movimiento no significa lo mismo que en el lenguaje del diccionario. Más derechos, según ellos, significaría abolir el DDL Buongiorno, las cuotas de género obligatorias, el lenguaje inclusivo, la abolición del capitalismo patriarcal. Y estas son citas textuales de sus documentos. Y citando textualmente sus documentos, políticas migratorias abiertas. Es decir, más derechos se traduce en una lista de compras ideológica completa, disfrazada simplemente de una frase simpática. Y aquí está el truco que este movimiento lleva años perfeccionando: usar palabras que todo el mundo puede apoyar, como derechos, igualdad, libertad, y cargarlas con un contenido específico que mucha gente no apoyaría si se lo explican claramente. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. ¿Quieres más derechos reales para las mujeres? Yo también. ¿Más financiación para refugios de víctimas de violencia? Está bien. ¿Más rapidez en los juicios de violencia doméstica o de cualquier tipo de caso que tenga que defender a una mujer? Estoy de acuerdo. ¿Cuotas de género en las empresas privadas? Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Las mimosas no son el problema. Esos bastardos me mintieron. Ok, este cartel es muy interesante. Consenso sí, buongiorno no. Tengo que darles algo de contexto de la política odierna italiana para que entiendan este cartel. Este cartel es uno de los más importantes de este video porque aquí se habla de un derecho real. El DDL Buongiorno quiere reformar el artículo 609 bis del Código Penal italiano sobre violencia sexual, sustituyendo a la palabra consenso por voluntad y disenso. El movimiento dice que sin consenso es violación. Y tiene razón en este principio. El problema es cómo quieren aplicarlo. El modelo solo sí es sí, como el que se aplicó en España, que es lo que están pidiendo directamente aquí también en Italia, invierte un principio que existe desde que existe el derecho occidental. Y eso es la presunción de inocencia. ¿Qué rayos es eso? Nadie es culpable de algo hasta que se demuestre lo contrario. Y la prueba le corresponde a la parte que acusa, no al acusado. Con el modelo solo sí es sí, si no hay prueba de consenso explícito, eres culpable. Eres tú quien tienes que demostrar tu inocencia delante de un acusa. Creo que es muy obvio que sí. ¿Quieres ver a dónde lleva este camino? Por ejemplo, en España, en el 2022 aprobaron ya un modelo como este. ¿Y el resultado? El Tribunal Supremo tuvo que reducir las condenas a decenas de agresores sexuales reales porque la ley estaba mal redactada. Las víctimas reales vieron a sus agresores salir antes.
Muy bien para el feminismo, excelente resultado para las víctimas. Y además de esto surgieron muchos casos de denuncias instrumentalizadas en procedimientos de divorcio para obtener así la custodia de los hijos o el alejamiento inmediato del ex del domicilio familiar. La pregunta libertaria es muy simple. ¿Quieres proteger a las víctimas reales? ¿O quieres una herramienta de poder? Porque las dos cosas no son lo mismo. Y el DDL Buongiorno, al exigir que haya una prueba, no abandona a las víctimas, sino que aplica el derecho como en cualquier otro delito. Y algo que tiene que ver también con esto, podemos verlo en el siguiente cartel. Senza consenso è stupro. Senza dissenso è fascismo. Esto lo pegaron en el Palazzo Pirelli. Es la sede del Consejo Regional de Lombardía. Bonita la frase. Hasta hace una buena rima. Lástima que no tenga ningún sentido lógico. La primera parte dice: sin consenso o sin consentimiento es violación. De acuerdo, es un principio correcto. La segunda parte dice: sin disenso es fascismo. Y aquí se pierde el hilo. Traducido sería: pedir que haya prueba de un disenso claro para configurar el delito es fascismo. O sea que aplicar los principios fundamentales del derecho penal occidental es fascismo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pues aquí les tengo que decir algo que quizás no sabían. La presunción de inocencia no fue inventada por Mussolini. La inventó la Ilustración. Esta se encuentra en la Constitución italiana desde el 1948 y está en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Y si aplicar la Constitución es sinónimo de fascismo, entonces alguien de ustedes tiene un problema serio con las definiciones. Entonces eres más tonto de lo que supuse. Este me gusta particolarmente. Abbiamo il governo più antifemminista degli ultimi 80 anni. Dice que tenemos el gobierno más antifeminista de los últimos 80 años en Italia. 80 años. Estaríamos hablando del 1946, el final de la Segunda Guerra Mundial. Italia saliendo del fascismo real, el original, no el que usan ahora como insulto genérico. Y este gobierno, según ellas, es el más antifeminista desde los años 40, 50 o 60, de cuando las mujeres no podrían abrir una cuenta bancaria sin la firma de su marido, de cuando el delito de honor todavía seguía en el Código Penal. Estamos hablando de ese mismo periodo, y el gobierno más antifeminista de los últimos 80 años está presidido por Giorgia Meloni, primera mujer en la historia de la República Italiana en dirigir el gobierno. Y no es una coincidencia simbólica, es realidad. Se puede no estar de acuerdo con sus políticas, eso es legítimo. Se puede criticar cada decisión que toma su ejecutivo, también es legítimo. Pero decir que es el gobierno más antifeminista de los últimos 80 años, mientras que está dirigido por una mujer, requiere de una gimnasia intelectual que haría sudar a un campeón olímpico. La respuesta honesta es mucho más simple. No es el gobierno más antifeminista, es uno de los gobiernos menos de izquierdas. Y para la mayor parte del feminismo moderno, las dos cosas son sinónimos. Pasemos por ejemplo a este otro cartel. Meloni, ci senti? Siamo noi l'opposizione a un governo misogino, razzista e guerrafondaio. Este es uno de mis favoritos, sobre todo por el periodo actual que estamos atravesando. 3 adjetivos en una frase: misógino, racista y belicista. 3 acusaciones muy graves, pero ninguna prueba. Vamos por partes. Misógino. Ya lo hemos visto, el gobierno está dirigido por una mujer. El adjetivo misógino significa que odia a las mujeres, así que aplicarlo al gobierno de Giorgia Meloni simplemente decae por su propio peso. Racista. Esta es una carta comodín. Cuando los otros argumentos no aguantan, se añade el racista y se cierra el debate. Pero racista es una acusación penalmente relevante, requiere pruebas, no eslóganes. Belicista. El gobierno italiano apoya a Ucrania frente a una invasión militar. Esa decisión se puede debatir, claro, pero belicista, aplicado a quien apoya a un país que ha sido invadido, es cuanto menos una forzadura. Y luego está la parte que encuentro más reveladora de toda esta manifestación. En el cortejo en la ciudad de Roma, un grupo de iraníes levantó un cartel pidiendo apoyo al pueblo iraní. Hombres y mujeres que huyen de un régimen que ahorca a mujeres que muestran el cabello, que matan manifestantes en las calles, que oprime de forma concreta. Un régimen en el cual es legal casarse con niñas menores de edad, y todo esto es documentado. ¿Saben qué hicieron las activistas de Non Una Di Meno cuando vieron ese cartel? Los interrumpieron, los silenciaron. El movimiento que dice luchar por las mujeres silenció las voces de quienes huyen de un régimen que oprime a las mujeres de verdad. Y esto no es feminismo, es solo una política de facción, una ideología con un vestido fucsia. Así que bueno, detengámonos en este punto. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Varios carteles y varios argumentos sin respuestas. Desarmemos al patriarcado. ¿Cuál patriarcado? Menos mimosas, más derechos. O sea, que los hombres deben ser menos caballeros para otorgar una lista de compras de derechos inventados más de los que hay ya. Consenso sí, Buongiorno no. Y ya vimos que la presunción de inocencia no es patriarcado, es derecho. Y bueno,
todo lo demás que ya dijimos en este video. La pregunta que me llevo de esto y que les quiero dejar es esta. Si el feminismo tuviera razón en todo, ¿por qué necesitarían mezclar sus causas con una docena de causas más? ¿Por qué necesita silenciar a las mujeres iraníes? ¿Por qué necesita llamar fascismo a la constitución y misógino a un gobierno dirigido por una mujer? Los argumentos verdaderos no necesitan todo esto. Así que llegados a este punto, te pido que dejes tu opinión en los comentarios. Te agradezco por haber llegado hasta acá y te pido que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Te agradezco mucho por el apoyo. Nos vemos en un próximo video.